Audiobook El socialismo, una alternativa para América Latina, de Chafik Handal. Entrevistado por Marta Harnecker. Romano 2. ¿Se puede o no saltar etapas en la construcción del socialismo? Pero hay quienes sostienen que el socialismo está en crisis justamente porque empezó a construirse en países donde no existían todavía condiciones económicas objetivas para ello. Que fue una construcción muy voluntarista que rompía con las leyes del desarrollo que el propio Marx había planteado, que la historia estaría de alguna manera corroborando lo que Marx dijo respecto a que no se podían saltar etapas en el desarrollo de las fuerzas productivas. Antes de abordar esta cuestión, quisiera expresar algunas consideraciones que, aunque nos alejan algo del tema, considero son elementos teóricos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, me parece importante aclarar que cuando decimos que el modelo de socialismo estatista que imperaba en la Unión Soviética y en otros países de la comunidad socialista está en crisis, esto no implica que pensemos que se ha cancelado el socialismo como proyecto histórico. Lo que está en crisis es un modelo equivocado de socialismo que no corresponde con las ideas esenciales que plantearon los fundadores de la teoría del socialismo científico, quienes, además, sostuvieron que éste adoptaría diversas modalidades de acuerdo a las características de cada país. Como tú bien sabes, Carlos Marx y Federico Engels, creadores de la teoría del socialismo científico, sostuvieron que la sociedad socialista sería la continuación y superación histórica del capitalismo y que el nuevo sistema llegaría primero a los países capitalistas más desarrollados. Si bien en los últimos años de su vida Marx empezó a estudiar lo que sucedía en ese entonces en la atrasada Rusia y expresó algunas ideas acerca de la revolución en el mundo colonial, no llegó a formular variaciones esenciales sobre aquella tesis. Pero con la aparición y profundización de la etapa imperialista ocurrió algo nuevo, no previsto por Marx. Que el desplazamiento del centro de la revolución social se trasladara de los países centrales del capitalismo hacia su zona periférica, en primer lugar, hacia su periferia europea subdesarrollada del este y sur. Al transformarse en un sistema mundial, el capitalismo tendió a romperse por donde la pita es más delgada, como dice la sabiduría popular, o por el eslabón más débil de la cadena, como dice Lenin, es decir, en zonas periféricas e incluso muy atrasadas del mundo. No se ha vivido todavía la experiencia histórica de la revolución socialista en un país capitalista altamente desarrollado. La primera revolución socialista no se produjo en un país capitalista desarrollado, ni mucho menos en un conjunto de ellos, sino en la Rusia subdesarrollada. Ese extenso país imperial multinacional y multirracial, sin tradición ni disciplina de trabajo asalariado capitalista, excepto en una pequeña porción de su parte europea, porque el campesinado pobre era predominante, sin tradición de vida democrática, con un desarrollo capitalista escaso y muy desigual. Incluso con pueblos que vivían en el feudalismo y aún en niveles de atraso anteriores a este, no era el tipo de sociedad prevista por Marx para la revolución socialista. Fue aquella una jugada de la historia. Además, en general en los países de Europa Oriental, algunos con más desarrollo capitalista que la Rusia de 1917, el derrocamiento del poder burgués a finales de la Segunda Guerra Mundial, no fue el resultado de una revolución desde abajo, sino que, en gran medida, fue la consecuencia del avance militar del Ejército Rojo contra el ejército hitleriano. Aunque en algunos de esos países se combinó con una mayor o menor cuota de resistencia antifascista interna, armada y política. Algunos de estos países eran aliados de la Alemania fascista, tenían tropas combatiendo en el frente bajo el mando de jefes hitlerianos. Hubo casos en que esos mismos militares se pasaron al bando antifascista cuando vieron la guerra perdida, y muchos de ellos fueron incorporados a los nuevos ejércitos. Lo mismo ocurrió con una parte considerable de los demás aparatos del Estado. En otros países de la periferia de Europa, como España antes de la Guerra Mundial y Grecia después de esta, la revolución fue abortada luego de una larga y sangrienta lucha contra la contrarrevolución ítalo-alemana, británica y norteamericana. Por otra parte, la ocupación norteamericana y los acuerdos entre los jefes de Estado de las potencias fascistas aliadas impidieron los virajes revolucionarios en otros países de Europa.